El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Diez y 24, y vamos a poner el foco en los materiales estratégicos. Bueno, porque estamos viendo que la tensión geopolítica, la guerra entre Irán e Israel, la participación de Estados Unidos, pero antes ha sido pues Israel-Gaza o Ucrania-Rusia, ha puesto de manifiesto pues que somos muy dependientes de infraestructuras energéticas, de infraestructuras de comunicaciones que necesitan pues para seguir funcionando, tirando y cumplir su servicio, pues metales estratégicos. Mariano Gerenstein. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es subdirector de clientes institucionales y ventas de Safra Sarasin Asset Management. Oye, ¿qué son exactamente los metales estratégicos? ¿Cuáles son? Déjame empezar con una pregunta. ¿Cuánto echaste de menos la electricidad del día del apagón? Como a los 20 minutos. No, pero ¿cuánto en la medida que fue pasando el tiempo? Bueno, es que afecta absolutamente a todo, porque afecta no solo a quien puedes encender o apagar la luz, a que puedes poner la lavadora, luego lo que son las comunicaciones, lo que es conectarte a tu banco. Estabas también desconectada digitalmente. Bueno, de todo. Bueno, digitalmente estabas desconectado de todo, de todo. Duró... Es que incluso también con el banco, que no podías decir, oye, ninguna transacción, estabas bloqueado. Si no tenías metálico en la cartera, no podías comprar nada. Nada. Imagínate que, y eso fue de sorpresa, imagínate que de un momento para el otro el apagón, en lugar de haber durado, dependiendo del sitio, unas 12, 18 horas en los lugares que se restableció más hacia el final, hubiera durado 2, 3, 4, 5 días. Y ante esa desconexión digital inicial que te genera cierta incomodidad, empieza a haber falta de agua, falta de electricidad que no hace que tengas refrigerador, los alimentos se te empiezan a echar a perder, la sensación de ansiedad que en la medida que va pasando el tiempo se genera a partir de la falta de tener electricidad, empieza a ser un problema verdaderamente serio. Entonces, ¿cuál es el problema y cuáles son los metales estratégicos? La realidad es que estamos viviendo un mundo que se está electrificando, ¿sí? Cuando hablamos de transición ecológica, transición energética, muchas veces suena como algo abstracto, ¿sí? ¿Qué es la transición ecológica? Pero la realidad es un día a día que nos acompaña en el móvil, en la luz, en el refrigerador, en el aire acondicionado con este verano. Entonces, el problema que se está dando aquí en el mundo es que el mundo no está preparado en términos de infraestructura para acometer para cumplir con la demanda que se está necesitando en ese proceso de electrificación que se está dando en las economías. Entonces, el problema de los metales estratégicos es que son los metales que son necesarios para que las infraestructuras, las redes de cables, los procesos de que la electricidad llegue a cada una de las casas y no la echemos en falta, no están preparados para la velocidad en la cual está creciendo esta demanda. Es que estoy pensando desde que suena el despertador por la mañana hasta que enciendes la luz, vas al baño a lavarte los dientes, hasta cuando sales del garaje. Yo ese día del apagón pensé, no sé si voy a ser capaz de abrir la puerta del garaje, entrar a mi casa o no entrar a mi casa, porque claro, ahora como todo está digitalizado. ¿Transporte público? Bueno, eso ya por descontado, pero luego pensaba, digo, llego a mi casa, ¿se abrirá el portón? ¿Hay portón manual o no hay portón manual? Yo sí me preocupé bastante. Oye, ¿cuáles son, aterrízamelo, cuáles serían esos minerales estratégicos que están detrás de esa transición o esa electrificación o al final que todo funcione día a día?
Básicamente ahí está el litio, el cobalto, el níquel, el aluminio, sobre todo el cobre. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema que se está dando en la economía? De nuevo, la velocidad de crecimiento de la demanda por electrificación del mundo es mucho mayor a la capacidad que está creciendo la oferta de infraestructuras para soportar todo ese tipo de demanda que se va generando. Y adicionalmente de lo que acabamos de hablar, imagínate la cantidad de demanda de energía que genera la inteligencia artificial, por ejemplo, la electrificación de vehículos, la urbanización del mundo, todo este proceso donde está saliendo gente del campo hacia las ciudades, sobre todo en los países emergentes. Todo ese proceso de crecimiento necesita electrificarse. Claro, lo hemos visto aquí con el caso del apagón, que al final es el problema de la red que no ha sabido ni coordinar ni ajustar pues todo tipo de energías renovables que venían en un determinado momento. A mí me contaban que era como el pelotón, un pelotón ciclista, que tenía que ser capaz de cuadrar los distintos ritmos, las distintas intensidades, la distinta demanda también. Entonces ahí la infraestructura, la red... No llega. Y el problema es que se necesita de manera urgente readaptar las infraestructuras y, digamos, estar a la altura del crecimiento de la demanda de todo este nuevo proceso que en algunos casos hasta parecería que se está subestimando esa velocidad de crecimiento. Y lo más relevante de todo, es que parece un concepto abstracto, pero cuando lo ves en el apagón, lo sentís en primera persona, ahí empezás a tomar un poco de conciencia que cuando hablamos de una transición energética o hablas de una transición ecológica, esto es algo es inevitable. No solamente es inevitable, sino que es imparable. ¿Y estas infraestructuras cómo se han comportado? Porque hablamos de comunicaciones, de agua, de energía. ¿Cómo se han comportado? ¿Cómo lo están haciendo en bolsa? ¿Realmente están viendo esa necesidad, ese potencial y esa necesidad de inversión superpotente estructural? Esto va para muchos años. Correcto. De hecho, nosotros estamos convencidos de que estamos iniciando un nuevo superciclo de lo que se refiere a los commodities, sobre todo a los commodities industriales. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos estos metales estratégicos se han comportado de manera bastante favorable en los últimos meses, pero esto es algo que cuando uno toma la decisión de invertir en una estrategia como esta, que es volátil, también hay que comentarlo y hay que decirlo, porque la mayoría de este tipo de compañías o los commodities, que son los que se necesitan y abastecen a ese tipo de compañías, son commodities volátiles y, digamos, están muy vinculados y muy correlacionados con la macroeconomía. Pero cuando uno invierte aquí hay que pensar en el medio y largo plazo. Esto no puede ser una inversión de corto plazo porque, digamos, es muy difícil predecirlo inicialmente hacia dónde puede dirigirse en un periodo muy cortito de tiempo. Vosotros en Safra Sarasin tenéis ahí estrategias ya consolidadas que piensan en ese largo plazo, en esas luces de largo alcance que digo yo. Háblame de las estrategias, ¿cómo son? ¿Qué tienen? Mira, tenemos dos. Una que está vinculada a los commodities y otro a las compañías que generan o herramientas o ayudan a que esos commodities se transformen en algún producto final a través de la inversión en la cadena de valor. Tenemos un fondo que se llama Strategic Materials, este fondo de compañías que invierten en básicamente las compañías que generan y ayudan a que las mineras puedan generar esa extracción de los minerales de manera más eficiente. Piensa que nosotros pensamos en la extracción de los commodities como algo que es necesario, pero también como una gestora
que tiene un foco de sostenibilidad, lo que buscamos son aquellas compañías que son capaces de mejorar los procesos, de optimizar los procesos y que podamos hacer que la extracción de los minerales sea de la mejor forma posible, que dañe menos el medio ambiente y más eficiente. Entiendo que me estás hablando de estrategias globales y de un equipo gestor que se conoce muy bien el negocio. Correcto. Porque aquí necesitas especialistas, ingenieros. Efectivamente. Digamos, el equipo gestor viene del mundo de la infraestructura. Es muy difícil gestionar cualquier tipo de fondo temático específico simplemente con un gestor financiero. En la medida de que solamente miremos a los números, se hará un análisis hacia atrás. En la medida que conozcas cómo funciona el negocio y cómo funciona el desarrollo de este tipo de estrategias con gente que viene de ese mundo, podrá mirar hacia adelante, que es donde nosotros queremos posicionarnos. Hoy he tenido una tertulia de selectores y me decían que ellos a la hora de elegir un fondo de inversión, una estrategia, le pedían consistencia, le pedían coherencia también al equipo gestor, que se mantuviera firme en su convicción inicial. Hablaba también pues eso del volumen de negocio, del proceso de selección, pero sobre todo en este tipo de estrategias de muy largo plazo la convicción es clave. Fundamental. O sea, no dejarte llevar ahora porque hay guerra, no hay guerra, ha habido un apagón, no ha habido un apagón, sino aquí... Déjame ir un poquitito más allá. Yo creo que en general, cuando uno toma una decisión de invertir en una estrategia temática, no puede pensar en el corto plazo, en general. En particular, sobre todo en este tipo de estrategias que tienen desde nuestro punto de vista, un recorrido bastante prometedor a futuro, creemos que es necesario pensar en 3-5 años. Y el equipo gestor... Y me lo pones a poco, 3-5 años, yo pensaría todavía mucho más. La realidad es que, Claro. pero es muy difícil decir a alguien... O sea, piensa en un periodo final, de 10 años. Desde las infraestructuras más básicas, una autopista, pero imagínate un centro de datos, una empresa de energías renovables, una nuclear, ¿hay cuántos años lleva el proceso de inversión, de desarrollo, de ponerlo y luego de sacarle la rentabilidad? Mira, vamos al cobre, que es uno de los metales estratégicos más estratégicos en todo lo que es el proceso de electrificación de redes. Desde que se hace la exploración de la tierra hasta que una planta empieza a producir... ¿Cuántos años piensas? No sé, 20. 16. Ay, mira, no iba No solamente... Por eso que me dices, una inversión 3-5 años... Bueno, desde el principio hasta el final. 16 años, o sea, piensa, que una compañía que va a hacer una inversión en una planta productora de cobre tiene que tardar 16 años desde el momento cero hasta empezar a producir. No solamente eso, sino que también en la mayoría de estos casos y en la mayoría de lo que vos comentabas al principio, los países donde estos yacimientos de metales estratégicos se encuentran son países, llamémoslo, de difícil acceso político, social, económico, ya que están ubicados por ejemplo, en África o en algunos países de Europa o Asia, que son, no tan accesibles como puede ser Europa o Estados Unidos. Dos cositas más. Recuérdame los nombres de las dos estrategias. Uno, JSS, Sustainable Strategic Materials, ¿sí? Y el otro es JSS, Commodity Transition. Entiendo que son estrategias globales, estrategias de gestión activa pura y dura, estrategias flexibles con un equipo gestor de alta consistencia y conocimiento. Y el segundo fondo, el de Commodities, es un fondo que en lugar de invertir en las compañías que generan este tipo o que colaboran en este tipo de extracciones, invierten propiamente en la materia prima. Y todo con el apellido Sustainable.
porque lo lleváis en el ADN. Correcto. Y porque no es incompatible un cobre, ¿no? Por ejemplo. Es necesario. Vale. El punto es el siguiente. Cuando vos invertís de manera sostenible, Mira. lo que estás mirando son dos cosas. Primero, intentar que las compañías en las que estás invirtiendo efectivamente cumplan con una serie de requisitos de sostenibilidad en términos de gobierno, en términos sociales y en términos, desde luego, de objetivo de inversión, y que la compañía en la que estás invirtiendo, en el caso de Strategic Materials, que es el fondo de renta variable, sean compañías que colaboren a tener un proceso de extracción de estos metales estratégicos que sea más eficiente, por ejemplo, reduciendo el consumo de agua, reduciendo el consumo de energía para la extracción de los metales, o incluso dañando menos el medio ambiente cuando se hace la extracción. Pues Mariano Gerenstein, subdirector de clientes institucionales y ventas de Safra Sarasin Asset Management. Oye, gracias por los argumentos, gracias por abrirnos los ojos, aunque creo que tras el apagón ya vemos las cosas de otra manera. Nos hemos dado cuenta de que somos muy vulnerables. Y no pensar, como sociedad y como individuos. Y no pensar que cuando se escucha el término transición ecológica, transición energética... Eso, los renovables y ya está, hay mucho más. Correcto, y aparte es algo abstracto, es una realidad, es una necesidad, y entre todos necesitamos ser conscientes de que eso hay que acometerse. Muy bien, pues Mariano, oye, que mil gracias por acompañarnos, gracias por las ideas, los argumentos, y ya por el lunes, feliz semana. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí ánimo con el calor. Y mucha suerte hoy por para la sombrita. todos. Gracias, adiós. Adiós.